Hola, grupo bonito, grupo exquisito, gente maravillosa. Estoy aquí con vosotros y voy a leeros una comunicación del año 2021 que es Buscando al Íntimo, pero que ya el Señor empieza a enlazar él de forma maravillosa, caminando junto a ti buscando al íntimo. Bueno, así que antes de todo, como siempre, después de saludaros y todo, es que nos encomendemos al Espíritu Santo y al Señor que nos guíe con un corazón limpio, determinado y sereno, y que nos haga arder en el corazón las palabras con las que Él se comunica con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tenemos tu guía. Bueno, pues entonces empiezo. Y dice así: mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. Los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Dice: amado, ¿me puedes explicar? Esta soy yo hablándole al Señor, pero todo lo dejo por escrito. Y lo primero que he puesto es un trocito del Evangelio. No he puesto la referencia. Pero vamos, si vosotros buscáis el principio en Google ya tenéis la referencia. Amado, ¿me puedes explicar el sentido profundo de estas palabras? Que en principio me resultan chocantes y en contraste con toda la enseñanza de esperanza y liberación que tiene tu mensaje y la enseñanza que el Padre te dio para todos nosotros, la humanidad. A mí esto me resulta que nadie se ha perdido, excepto el que tenía que perderse para el cumplimiento de la Escritura. A nadie se lo iba a decir, porque con nadie lo comentaba, pero con el Señor sí. Y ahora viene aquí la respuesta del Señor. Amada, la historia y la vida que se ve está gestada en lo oculto y tiene raíces desconocidas en este plano de existencia. Mas todo está profundamente relacionado con sabiduría armónica. Todo está en armonía. No obstante, debe tenerse siempre presente que la vida de la forma y de la manifestación es un juego de fuerzas opuestas. Es un juego de fuerzas opuestas donde el esfuerzo, el sacrificio y la pericia dan lugar a que se persiga la victoria. Es decir, es un juego de fuerzas opuestas, donde hay como una lucha hasta que se busca el equilibrio, donde el esfuerzo, el sacrificio y la pericia dan lugar a que se consiga la victoria. Es decir, que para conseguir la victoria hacen falta 3 condiciones: esfuerzo, esforzarnos, sacrificio. Esfuerzo con sacrificio, que lleva intrínseco un dolor, porque el sacrificio siempre llega algún tipo de dolor, algún tipo de renuncia, algún tipo de sentido de frustración porque no es lo que uno tiene esa plenitud. Y la pericia, la habilidad para mantener lo que se quiere conseguir.
tenemos que tener esa meta muy clara. ¿Qué es lo que queremos conseguir y conseguirlo? Independientemente, porque es muy humano que una persona se desespere o tenga altibajos de ánimo, pero nunca debe de perder su meta. Y de cara a esa meta, deben de tender sus esfuerzos, debe de tender su trabajo, su sacrificio. Aunque muchas veces eso conlleve sensación de frustración para lo que uno le gustaría sentir. Pero eso es lo que hace que se consiga la victoria. El no renunciar a la meta y siempre tratar de ir a conseguir aquello que se nos resiste, que siempre de alguna forma es un obstáculo, conseguir superarlo. Y es la pericia. Y entonces, esta da lugar a que se consiga la victoria. Bueno, pues ya sabemos. Esfuerzo, sacrificio e ir buscando la pericia en cada vez mayor pericia, cada vez mayor excelencia para conseguir lo que queremos, que no se nos va a poner fácil, precisamente. Esta victoria implica mucho a nivel emocional, vital, a prácticamente todos los niveles, ya que hay una gran subida de nivel de vibración. Se alcanza un nivel de vibración en caso de que triunfe la luz, porque no siempre, si no se lleva eso bien, se puede comprometer el triunfo de la luz. No lo tengamos eso, nunca lo perdamos de vista, porque el Señor ya nos lo dijo, que la oscuridad y las fuerzas demoníacas tenían permiso para zarandearnos. En caso de que triunfe la luz, y cuando triunfa la luz, ¿qué es lo que se ha logrado? Un mayor estado de conciencia. Lo que alcanzamos no es un logro que vamos a pensar. El logro es un mayor estado y despertar de conciencia. En el caso de que sea la oscuridad, la situación seguirá estancada e incluso con la posibilidad abierta a un empeoramiento. Así que, ¿pa'lante o pa'lante? Así que no es por animaros tanto, pero es para que tengáis conciencia que vamos. Porque lo que estamos haciendo es la conquista de la vida eterna, la conquista de nuestra naturaleza, que es como una semilla que está dentro de la nuez y tiene que abrirse esa cáscara. Y a veces la cáscara de la nuez es bien dura, a veces. Bueno, la situación seguiría estancada e incluso con la posibilidad abierta a un empeoramiento y oscurecimiento de la conciencia. Ojo al dato. Estos conceptos los debemos de tener muy claros. A pesar de las tormentas, y cuando venga la tormenta, pues ya se sabe que se vive la situación de tormenta, que es totalmente, se siente la persona zarandeada para aquí y para allá. Pero el timón tiene que estar puesto donde debe de estar. Dado que la misión a llevar a cabo por mí, dice el Señor, dado que la misión a llevar a cabo por mí tenía una repercusión enorme
y una trascendencia de liberación para los hijos encarnados en la tierra y atrapados con ignorancia, muerte y dolor. No solamente hubo el plan A, sino que además el plan B. El plan A era exponer las cosas como hay que hacerlas. Pero el plan B, por así decir, era, dadas las circunstancias, que era el más plausible, el que tenía más posibilidades de que se hubiera que echar mano de él, dado que para mover la conciencia colectiva era necesario un gran impacto, que en principio el Señor pensó que se podía lograr con las enseñanzas, Él dando las enseñanzas, haciendo los milagros, que esto despertara a las personas. Pero después vimos que no, que fue necesario que... Y ahora estamos en Pascua de Resurrección, tuvo que morir y resucitar. Y era necesario un gran impacto. Mirad qué cosa tan maravillosa. No es casualidad y es magnífico que ahora, 5 años después de que esto esté escrito, se esté lanzando en las redes sociales y coincida con el tiempo de Pascua de Resurrección. ¿Qué os parece? ¿Qué sincronicidad? Que no es casualidad, todo es causalidad, ¿os acordáis? Dado que para mover la conciencia colectiva era necesario un gran impacto, que en principio pensé que se podía lograr con mis enseñanzas, acompañadas por las señales con que acompañaba la misericordia, la luz del Espíritu derramando certeza, que incluso el pueblo más llano, el nivel más básico de la sociedad hebrea podía entender y acceder al gran conocimiento que el Señor estaba liberando, con que no estaba alumbrando a la humanidad y en primer lugar a ellos. Incluso el pueblo llano podía entender, al curar enfermedades, liberar espíritus oprimidos, devolver la luz a los ojos, levantar a la vida de la tierra a quien ya había partido de ella. Seguramente hubo más casos, pero tenemos el caso de Lázaro, que ya llevaba varios días muerto y que el Señor lleva 3 o 4 días ya que lo habían enterrado. Abrir la puerta a la tumba, pero si ya tiene colea tapete, ábrela. Lázaro, sal fuera. El poder de la vida. Allí eso es lo que estaba enseñando. Con todas las cosas que ya antes había enseñado. Aquello ya tenía un impacto y una fuerza. Bueno. O el hijo de la viuda de Naín, que era un hijo solo. Y todo el mundo estaba consternado y todo el mundo iba con mucha pena porque era el hijo único de una viuda, que era la única sombra que podía tener en la sociedad, porque si perdía al hijo varón, quedaba desahuciada de todos sus bienes y no tenía nadie que mirara por ella, ni que la cuidara. Y encima de esa pena se encontraba abocada a esa situación y todo el pueblo la acompañaba. Y allí llegó el Señor y le devolvió a su hijo. Aquí está el amor de Dios Padre.
que te devuelve a tu hijo. Porque Dios Padre es la vida y es el amor. Y es nuestro Padre. El Padre de nuestra alma, de nuestro espíritu. Porque es el mismo que habita en nosotros dándonos la vida. Entonces, frente a eso, todas las contrariedades, a pesar de que en nuestra realidad cotidiana, la personalidad y las cosas que se nos presentan, a veces tengan un choque o le demos, pero frente a esto, ya tenemos esa evidencia tan grande, tan maravillosa. ¿Qué pasa? Cuántas cosas, pero liberar espíritus oprimidos, devolver la luz a los ojos, levantar a la vida de la tierra a quien ya había partido de ella, para que comprendiéramos cuál es nuestra naturaleza y nuestra relación con el Creador, que es una relación vinculante de padre a hijo. Y de que las relaciones que siempre deben de haber tienen que ser de amor y de respeto. Todos estos ejemplos ya estaban predichos en las Escrituras por los profetas. Pero, aún así, era posible y muy probable que cada presión del nivel de conciencia colectivo presente fuera preciso que se llevase a cabo lo profetizado por el profeta Isaías. Y dice aquí, las palabras del profeta Isaías me las dicta el Señor. Lo vimos sin belleza, acostumbrado a sufrir. Él fue molido por nuestros pecados y sus heridas nos han curado. Y esto es literal, porque Él recibió una gran paliza. Los pecados de la humanidad. Él fue el pecado de la institución del poder, no de la fidelidad a la Torá, sino a los intereses humanos y políticos, lo que hizo que el Sanedrín manipulara las situaciones y lo presentara ante Roma como un revolucionario político y un peligro para Roma. Y Roma aplicó lo que tenía legislado, lo que estaba legislado para esos casos. Una paliza de muerte y después una muerte de cruz. Y eso lo vimos sin belleza, acostumbrado a sufrir. Sí, acostumbrado a sufrir. Porque cuántas veces iba de un pueblo a otro, del tingo al tango, con frío, con calor, con polvo, con buen tiempo o con mal tiempo. Iba por todos los sitios, enseñando. Le ardía dentro de él el fuego de comunicarnos la verdad para sacarnos de donde estábamos. Y al final tuvo que pasar por eso. Y sus heridas nos han curado. Porque si después de esa muerte y de esa paliza tan ignominiosa y de esa muerte, con toda la enseñanza que nos dio, resucitó como ahora estamos en Pascua de Resurrección, esto ya se nos abre un camino, se nos abre. Si somos capaces de salir de
de la burbuja del higo. Decimos, Dios mío, ¿qué razón tiene? ¿Qué ajustado está a la verdad lo que dice el profeta? Pero si uno sigue pensando en que yo soy yo y hay que ver las pilas de cosas que me pasan y que injusto esto, que injusto aquello, que injusto lo demás allá, y ahora el gobierno mira tú lo que dice, y ahora fíjate la política internacional, y ahora que para arriba ya. Entonces, todo esto se te va. Por eso es importante hacer pausas. Hacer pausas para poder tomar una distancia y que la sabiduría que vierte la palabra de Dios se vayan integrando en nosotros. Dice, con mi muerte en el martirio de la cruz y mi resurrección, di evidencia de que toda la enseñanza impartida por mí era auténtica y cargada de verdad. Otra cosa es que tú ya quieras tener en plan dilatancia y tal, pero él lo que enseñó y después lo que demostró. Él fue totalmente coherente. Y después el Espíritu de Dios, que es vida, que es la vida misma, lo sacó adelante y lo resucitó. Ya antes, mientras la daba a conocer y por el poder del Espíritu de Dios curaba, liberaba y retornaba a la vida. Esos testimonios ya en sí mismos son la certeza de la verdad que enseñé. Todas esas curaciones es la certeza. Tienen la certeza de que es verdad lo que él ha enseñado. Él ha enseñado cuál es la dignidad de todo hombre, por más enfermo y más limitado que esté. Y esté en un escalón social sumamente marginado. No importa. Y el poder del Espíritu de Dios que actuaba a través de él. Todo era verdad, todo lo que enseñé. Y demostré el poder de la vida, con la vida misma, habiendo yo entregado mi vida, porque él movió ciertas circunstancias para que se le pudiera coger, saber dónde estaba y etcétera, etcétera. Este hombre lo entregó, pero fue un colaborador que tuvo el Señor, que en algún momento tenía duda de llevar a cabo. Y el Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Venga, que esto hay que hacerlo. Y por lealtad al Maestro. Y sabiendo la incomprensión de todo, lo hizo para colaborar con el Señor. Pero era necesaria mi muerte y resurrección para este enraizamiento del amor y de la luz en mis discípulos, con firmeza absoluta y seguridad total, en el convencimiento de la veracidad de todo lo que había estado enseñando. Después del shock y de aquello que el maestro se murió y ya
el Mesías tiene vida eterna, entonces si la han matado, este no es el Mesías. Pero es que ha resucitado. Es que su muerte formaba parte de la enseñanza. Y hay tanto que enseñarnos que va a volver, lo estamos esperando. Y nosotros nos tenemos que poner en el nivel que el Señor espera. Porque todo va a ser una regeneración total. Por lo tanto, la traición iba a llegar seguro, tanto de mi entorno, que había muchas personas cercanas que no me comprendían, que además me veían como un enemigo y un traidor a la tradición y al pueblo judío, como de entre los oyentes de mi enseñanza, como de entre escribas y fariseos. Pero también yo, que entrego mi vida, pido un colaborador mío en secreto, entre él y yo. Vete a hacer lo que tienes que hacer. Porque no quería. Como entre los escribas y fariseos. Pero en última instancia, siempre está el libre albedrío. Y los hijos de la perdición y de la sombra, no es Judas el hijo de la perdición y de la sombra. Son los que están aferrados a la materialidad. Esos son los que siguen anclados en el hoyo del sufrimiento. Los demás vamos conquistando niveles de conciencia y vamos saliendo de ahí. Son los que están aferrados a la materialidad y a las costumbres, que no son capaces de atisbar otra realidad más allá de la materia y de los intereses partidistas y sesgados del momento, de la pela del valor del dólar, de la influencia, por encima del valor de la persona, del valor que yo tengo y del valor que tiene el otro, y del valor que es la unidad, porque todos somos uno. ¿Y cuál es el verdadero sentido del culto que Dios quiere? El culto que yo quiero, ¿cuál es? Que tú te quedes sin comer o que me mates 70 toros, me los sacrifiques, si son mías todas las bestias del campo. Quiero que protejas a la viuda, que en tu comercio las medidas no estén falseadas, ni las pesas trucadas. Eso es lo que quiero. Que haya protección al huérfano y a la viuda y al débil. Yo sabía que mi final era la muerte de martirio. Él lo sabía. Una persona súper lúcida, súper clara, súper sagaz, que se daba cuenta de todo. Y así lo asumí. No obstante, quiero decir que cuando la persona despierta la verdad y la acoge y se purifica, haciendo un trabajo de rectificación y en coherencia con su propia naturaleza, que es la de hijo de Dios y emanación del Altísimo, para él llegó el reinado de Dios dentro de sí y dejó el crujir de dientes y el llanto, que es lo que a fin de cuentas esta vida de valores falsos
por mucha apariencia de cara a la galería de éxito y de maravilla, es lo que hay. Frustración, dolor. Que es toda la discordia y todo el dolor que el mundo conlleva, viéndose obligado a repetir experiencias dolorosas hasta lograr el despertar. Deseo, amada, que para ti y para todos los que lean y oigan estas palabras mías, les quede claro el sentido de mi frase. Ninguno se perdió fuera del que tenía que perderse, en cumplimiento de la Escritura. Pero aún así, en el judaísmo, que es nuestra raíz, está lo que se llama el tikkun reparador, que es reparar las acciones y las equivocaciones de otras experiencias pasadas. Y eso se quitó de la cristiandad para evitar el relajo de que la gente, bueno, como hay la eternidad es eterna, pues ya en otro momento lo arreglaré, ahora voy a vivir como me dé la gana. Pues no, ahora te vamos a quitar la reencarnación y esto es sobre la marcha. Un juicio y según sea, o al cielo o al infierno, o al purgatorio. Pues no, está esto. Que esos son los infiernos, los purgatorios, el camino de los cielos, la escalera de Jacob. Gracias. Gracias, Señor. Aquí le escribo yo. Lo dejo por escrito para que todo tenga una coherencia. Gracias, Señor, por la explicación. Amén. Ya hemos acabado. Esto me llena muchísimo. Espero que a vosotros también. Y que os sintáis muy, muy felices. Y muy afortunados de estar en el camino que estáis. Hasta el próximo día, que será dentro de unos días. Posiblemente el martes. Un beso grande.